y que pretende precisamente darle voz a los que hablamos con palabras de oscuridad. Quiero darle entonces la palabra a Adrián para que se presente él mismo y nos diga un poquito quién es, qué hace. Hola, muy buenas noches. Mi nombre es Adrián Buitrago y sí, como lo dijo Adalberto, soy pues nuevo en esto de la escritura, o sea, es mi primera novela que publico con Alas de Cuervo. Yo soy licenciado en Artes Escénicas de la Universidad de Caldas. Soy oriundo... ¿Ya? ¿Me escuchan? Así es. Soy oriundo de un pueblo de acá del norte, Filadelfia, Caldas, y allá he vivido la mayor parte de mi vida. Soy de origen campesino y siempre me ha gustado todo lo que tenga que ver con mitos y leyendas del folclore local. En este caso quise tomar como referente las brujas para construir esta historia, que yo sé que les va a parecer muy especial. Muchas gracias, Adrián. Ya mi nombre es Juan Sebastián Rosa Rubio. Pueden encontrarme en redes sociales, especialmente en TikTok, como Mente Oxidada. Hago reseñas y recomendaciones de cine de terror específicamente. Me gusta enfocar esto desde lo que es la rama de la filosofía, porque soy profesional en filosofía y letras. Entonces ahí pueden encontrarme en esta red social, TikTok. Ya pues conociendo mucho mejor quién es Adrián, me gustaría iniciar con esta pregunta, y es: ¿cómo nace una bruja susurra en la oscuridad? ¿Por qué escogió el género de terror para su ópera prima? La historia empiezo a construirla hace más o menos unos 3 años. Nace inicialmente en una necesidad que yo siempre he tenido de escribir, porque considero que escribir es una forma de uno conocerse, de uno hablar con uno mismo. Eso por una parte. En segundo lugar, porque como lo dije ahora, los mitos y las leyendas de nuestro folclore siempre me ha llamado la atención. También la literatura de terror, las películas de terror. Entonces dije, bueno, yo quiero contar una historia, quiero intentar contar una historia como las que yo veo en televisión o como las que he leído de los grandes autores, y así fue que empezó, o sea, por este deseo de contar la historia. Bueno, Adrián, me parece muy interesante, y me parece muy interesante dentro de la reseña que tenemos del libro, la reseña inicial, el énfasis que haces y el perfil que hay de ti mismo, el énfasis que haces en la navegación que haces de del folclore de Filadelfia, del folclore de ese Caldas, que yo personalmente no conozco y es una falla que tengo que solucionar en algún momento. Cuéntanos específicamente qué parte de ese folclore es la que te da miedo y que de alguna manera estás exorcizando en el libro. La parte que me da miedo de ese folclore es precisamente los ataques nocturnos conocido como parálisis de sueño, que es muy común. Es muy común y bueno, si bien está la causa que se explica científicamente, también no es esa la que a mí me llama tanto la atención. Me llama la atención la de el dicho popular de se le subió el muerto o lo privó una bruja, y en Filadelfia pasa mucho eso. Es frecuente que muchas personas que yo conozco allá, inclusive profesores, algunos amigos de mi infancia, cuenten que han tenido esas experiencias durante el sueño, y yo también las tenía cuando era más joven, más niño, y eso también me ayudó mucho a construir la historia. Ya sabemos que hay influencias de autores importantes en el terror, por ejemplo Lovecraft, Stephen King, o usted nombra también una influencia como es Bram Stoker. ¿Cómo influye específicamente
de alguna manera influye Bram Stoker en su obra, en este primer libro que usted publica? Bueno, Bram Stoker es mi autor de terror favorito. Luego está Stephen King, pero la primera obra de terror que a mí me asustó realmente fue Drácula, de este autor, de Bram Stoker. Entonces influye en el hecho de que yo quise construir un personaje oscuro, pero que no fuera tanto el vampiro, sino que tuviera, digamos, algunas características por lo solitario, por lo peligroso que resultaba para las personas que protagonizan esa obra, para esos personajes, por la persecución que le hacen los personajes ahí. Trato de plasmar o de tener pues ese referente tan importante dentro del relato. Siempre digo que el terror se puede clasificar básicamente desde dos puntos de vista. Por un lado, el terror físico, el miedo a que nos atropelle un carro, a caernos por las escaleras o a que nos coma el tigre. Y por otro lado, el miedo a lo desconocido. Entre esos dos miedos, ¿cuál es tu peor miedo? Ya hablando en términos generales, en términos de conozcamos un poquito más de Adrián Buitrago, ¿qué es lo que te da más miedo? O en cada una de las categorías. Definitivamente lo que me da más miedo es el miedo a lo desconocido. Eso es lo que siempre me ha aterrorizado mucho. Bueno, el terror es bien importante para todos nosotros y pues eso es algo que nos tiene aquí todos reunidos, precisamente en el marco del Carnaval del Espanto. Entonces la pregunta sería, ¿usted considera dentro de su historia, de lo que ha creado, que el terror es una manera también de mostrar otra clase de oscuridad que habita en nuestro país, por ejemplo, como la triste violencia que ha sufrido diferentes territorios de acá de nuestro país? Sí, lo considero, y bueno, de hecho también trato de plasmar o de hablar un poco ahí de la violencia que ha tenido que enfrentar nuestro país, principalmente en la de los años 50, ¿cierto? Yo creo que eso también condiciona mucho y de alguna manera pues tanto una cosa como la otra, tanto ese folclore como esa violencia que nos ha marcado tanto, hacen parte de nuestra historia. O sea, es algo que no se puede cambiar, pero que uno debe aprender de eso, aprender y tratar de sacar lo mejor de eso para exorcizar, como lo decíamos ahora, muchas cosas que ese tipo de cosas, por ejemplo, específicamente la violencia, han causado en muchas personas. Uno cuando escribe un libro tiene momentos en que escribe con fluidez, tiene momentos en que se pega el atrancón, tiene momentos en que hay páginas que son un parto completo, hay otras páginas que uno ni se da cuenta cómo las escribió. Quiero que de pronto, sin haciendo todo lo posible por no hacer spoilers, porque la idea es que todos leamos el libro, nos cuentes un poquito de cómo fue ese parto, en qué parte y por qué fue un parto para ti escribir esa parte concreta del libro. Bueno, el momento de parto precisamente me parece una palabra muy especial, porque la parte más difícil de todo fue los días previos a este. Yo estaba muy estresado, muy nervioso, porque era pues mi primera vez. He tenido oportunidades para hablar en público, pero definitivamente el parto fue los días previos a este momento. Bueno, pues sabiendo que la obra está ambientada en un lugar como es Filadelfia, me gustaría saber más acerca de cómo plasma usted precisamente este lugar y el paisaje cultural cafetero que rodea todo Filadelfia. Traté de acercarme lo que más pude en ese aspecto de cómo era la vida en la época en la que se desarrolla.
en los 80. Entonces, en esa época, la base principal de la economía del pueblo era principalmente el café. Y eso es algo que me gusta dejar muy claro acá dentro de la obra, porque es lo que mueve al pueblo, o sea, lo que hoy en día ya no tanto, pero siempre ha sido, o bueno, más bien fue en una época su motor, fue en una época lo que más ayudó al pueblo, y también por la cultura de la gente. O sea, si bien hay muchas cosas que sí me inventé para enriquecer la narración, traté de mantener la esencia de lo que es el pueblo, la vida en el pueblo, los personajes, y así. Creo que nos estamos haciendo una idea muy, muy completa, sin spoilers, de lo que es el libro Una bruja susurra en la oscuridad. Siempre el autor está en alguna parte de su propio libro. ¿Dónde está Adrián Buitrago en Una bruja susurra en la oscuridad? Yo siempre he creído que todos los personajes que uno lee en una historia tienen la mente del autor. Entonces, yo creo que yo estoy en la mayor parte de personajes, pero principalmente en el personaje del sacerdote. Ahí. A mí, algo que me parece bien interesante es la visión de las brujas. Normalmente las brujas se tienen como como seres temibles para la gran mayoría de las personas, pero yo quisiera saber, porque tenemos una visión de las brujas muy europea, inclusive norteamericana, proveniente de Estados Unidos, pero yo quisiera saber cómo se ve la bruja desde el punto de vista de la gente de Filadelfia, desde el punto de vista de la gente de Caldas. Desde el punto de vista de la gente de Caldas, bueno, de todo el eje cafetero y de parte del Tolima, las ven como mujeres muy hermosas. O sea, no tanto como lo que nos ha vendido algunas historias o algunos cuentos, algunas películas. Se ven como mujeres muy hermosas, pero ese aspecto tan monstruoso y tan aterrador que muestran no es el aspecto de ellas, sino que, según las leyendas, hacen eso para infundir terror solamente, pero están vistas como unas mujeres muy bellas. Si esta noche te encontraras con una bruja frente a frente y tuvieras la certeza de que quiere hacerte daño, ¿cómo te defenderías? Bueno, supongo que recurriendo a la oración, o tal vez me quedaría pasmado, no sé, no sé, o sea, no, pero sinceramente, bueno, les confieso que sí quisiera ver una en la vida real, sí me gustaría verla. Bueno, ya sabiendo cómo cómo nos acaba de explicar la visión de lo que es una bruja, una mujer así bella, pero que pues utiliza esta apariencia aterradora para infundir terror o miedo en los demás. Yo me pregunto, en ocasiones pues hay seres inclusive más aterradores que una bruja, y esos seres somos nosotros, las personas incluso del común. Esto se ve reflejado en su obra, en su libro. Sí se ve reflejado definitivamente, pero bueno, no quiero pues entrar en spoilers, pero sí, se ve reflejado. Sí, es lo que dice Stephen King. A veces los monstruos están dentro, el monstruo más terrible está dentro de nosotros, somos nosotros mismos. Y Lovecraft también va por ese camino. Por lo general, el peor villano, el peor monstruo es el ser humano que pierde el control sobre sus acciones por simple codicia, de conocimiento, de poder, de lo que sea. ¿Cuál consideras que es tu motivación fundamental para escribir? Ya no en la novela. Ya nos hablaste de una motivación acerca de expresarte, de conocerte, pero ¿cuál es la motivación puntual, específica detrás de tengo que escribir? Bueno, es una pregunta un poco difícil y
A ver, ¿cuál es la motivación principal? Es un deseo, o sea, es una necesidad muy profunda que yo no sabría cómo explicar. O sea, de hecho, cuando yo sé que a todos los que escriben acá les habrá pasado que no sé qué pasa de pronto en el cerebro, pero hay un momento en el que uno comienza a escribir y si no se bloquea, uno fluye mucho y a uno en las noches le van llegando ideas que uno dice, bueno, o sea, esta frase es mía o me la están diciendo, algo así. Entonces yo creo que ya esa necesidad y lo que pasa antes de yo dormir, lo que siento. Yo vuelvo otra vez sobre la obra, bueno, en general, sobre cualquier relato relacionado con la brujería, con los mitos y las leyendas, y es el hecho de que están permeadas siempre estas historias, estos relatos, por la naturaleza, específicamente pues en nuestro territorio. Los mitos y las leyendas, incluso las brujas, están cerca a la naturaleza, específicamente, por ejemplo, a lo nocturno, los animales nocturnos. De alguna manera esto se puede encontrar en su libro. Usted lo plasma de alguna forma, claro está, sin entrar en spoilers. Sí lo plasmo, o sea, de hecho hago mucho énfasis en esa parte, en que estén cerca de las aves nocturnas. ¿Qué piensas que te diría cada uno de esos tres autores que has mencionado en la semblanza acerca de tu libro? ¿Qué te diría Stephen King? ¿Qué te diría Lovecraft? ¿Qué te diría el viejo Bram Stoker? Me dirían, sigue escribiendo, sigue preparándote, porque bueno, aún te falta mucho camino por recorrer y eso lo tengo muy claro, me falta muchísimo, aún me falta mucho por aprender y sí, yo sé que eso me dirían, que siga escribiendo. Bueno, a mí sí me surge una curiosidad, y es el hecho de, pues sabemos que usted es licenciado en artes escénicas. Se ve plasmado parte de eso en la creación suya. Influye esa capacidad o lo que usted aprendió en lo de artes escénicas para crear su obra. Sí se ve, porque en la carrera a nosotros nos enseñan creación de personaje, no solamente desde la actuación, sino desde la dramaturgia. Entonces la parte escritural, mientras yo estuve estudiando, era en lo que mejor me iba. Entonces sí, o sea, sí se ve. ¿Has pensado en algún momento llevar una bruja susurra en la oscuridad a las tablas? ¿Por qué? No lo he pensado, o sea, de hecho todavía no se me ha ocurrido. ¿Por qué razón? Porque la parte de la actuación es algo que, si bien respeto y me gusta mucho, no es algo a lo cual yo me quiera dedicar, ¿cierto? No, pero no, o sea, todavía no he pensado. De pronto he pensado en algún día, si se presenta la oportunidad, llevarla a un cortometraje. Tenemos ya bien claro entonces esos escritores que lo han influenciado a usted bastante. Lovecraft, Stephen King, Bram Stoker. Pero algo que es bien importante y que está hablando ahora un poco más temprano es el hecho de que el terror debe dejar de lado a esas figuras, porque hay que crearlo desde otro ámbito. En nuestro caso es el ámbito latinoamericano. ¿Qué opina usted al respecto de esto? De dejar a estos grandes autores y empezar a crear desde las raíces de acá, de Latinoamérica. Bueno, por mi parte, es válido, o sea, es válido que uno empiece a crear desde las raíces de acá de Latinoamérica. Sin embargo, para mí, para Adrián Buitrago, es muy importante tener ese referente, ¿cierto?
porque una de las formas de uno aprender, o sea, escribir es un autor que se llamaba Carlos Ruiz Zafón, decía en una novela que escribir es un oficio que se aprende pero que nadie puede enseñar. Uno solo puede aprender a escribir leyendo a los grandes. Entonces yo creo que es válido, pero personalmente no lo comparto. No, definitivamente la principal labor de un escritor, y son varios los autores que lo dicen, es primero leer, segundo leer, tercero seguir leyendo, cuarto volver a leer, releer y aprender de todo lo que se está leyendo. ¿Qué sigue en lectura después de Una bruja susurra en la oscuridad? ¿Qué quieres leer ahora? Ya, pasaste el parto. Como yo lo veo y como me pasó con mi propio libro En alas de cuervo, Horror Ipsum, yo pasé también ese parto y yo lo pasé fue entregando el niño para que lo terminaran de alumbrar por allá, pero yo sé que no está terminado, pero yo sé que ya hay que dejarlo ahí, ¿cierto? Para ti que ya estás pasando esa etapa, ¿qué sigue en lecturas y por supuesto en escritura? Bueno, en lectura yo no solamente leo terror, a mí me gusta mucho, por ejemplo, como les dije, Carlos Ruiz Zafón es uno de mis autores hispanos favoritos. Yo diría que, bueno, uno no es mi favorito. En lectura sigue volver a releer las obras de él, y en escritura seguir con una segunda novela dentro de este universo de ficción que estoy construyendo y que está ahí en stand-by por el momento, pero la quiero concluir. ¿Cómo fue el proceso de la creación de este libro? ¿Cuánto duró toda la creación de este bebé que ahora tuvo su parto? Desde el 2016 yo empecé a escribir frases que tenía por ahí sueltas y yo decía, esto va para un libro que algún día voy a escribir. En el 2018 inicié con algo, pero porque no tenía tiempo tuve que dejarlo. Y ya en el 2020, exactamente el 10 de marzo, me senté en una cafetería de la universidad y comencé a escribir una primera frase y dije, aquí va a ser. Entonces, por esos días comenzó la cuarentena por la pandemia y ya en mi pueblo ya terminé de construirla. Yo creo que ya para ir terminando, para ir cortando el cordón umbilical, ¿qué puedes decirle desde tu experiencia a quienes de pronto estén por acá, que tengan escritos y que no se atrevan a mostrarlos, que no se atrevan pues como a empezar el proceso de publicación, que es un proceso en sí mismo? ¿Qué les dirías? Bueno, les diría que no, o sea, no tienen por qué tener miedo. Siempre van a haber cosas que aprender y es fundamental que otras personas lean lo que uno escribe, porque uno también, uno aprende muchísimo a través de las recomendaciones de otras personas. Entonces, anímense, hagan lo posible. Hoy en día las editoriales no están tan alejadas de uno como uno lo creería, y háganlo, anímense. Bueno, muchísimas gracias a Adrián. Me parece que tenemos una muy buena semblanza de él como escritor y de su obra, que espero que todos se vayan con ella en el bolsillo, porque vale mucho la pena leer eso. Creo que te van a hacer alguna pregunta por allí. Mientras tanto te voy preguntando para ir avanzando en el tema. ¿Has leído alguna de las otras obras de Alas de Cuervo? ¿Cuál leíste? He leído algunos cuentos del demonio de la perversidad. Leí de la novela de John, Secreto de Amor y Muerte, muy buena por cierto, recomendada. He leído, tengo pendiente, bueno, ya tengo Los sueños del cuervo, pero por falta de tiempo todavía no lo he leído. Y tengo una traducción que hizo John de un autor francés que se llama Maurice Lebel, también lo tengo pendiente. Y seguir pues
También hay muchos que quiero comprar, pero todavía voy a salir con unos, bueno, a sacar unos proyectos para ya estar más libre de... Buenas noches, yo sí quisiera darle las gracias y felicitar acá a los muchachos y a los representantes de Alas de Cuervo, que es la editorial, John Freddy Henao y David. No están en este momento, John Freddy está un poquito indispuesto, pero me siento muy feliz de tenerlos acá, de ser como la discípula o la representante de ellos aquí. Yo quedamos en que íbamos a apostar por los jóvenes, por los escritores, por los nuevos talentos, y creo que Adrián Buitrago hoy con el libro es el primero que vamos a presentar acá. Pues ya presentamos el de John Freddy Henao y el de David, y ya empezamos ya con nuevos talentos de la editorial Alas de Cuervo. Entonces sí, me alegra mucho de tener a estos muchachos, estos nuevos talentos literarios, con el terror, con el suspenso que a muchos nos encanta. Quisiera un aplauso para ellos. Como nos estaba comentando Adrián, ya los libros de Alas de Cuervo no son uno o dos, ya es toda una estantería, y por supuesto esa estantería está disponible aquí en Ágora. Tenemos, por ejemplo, El demonio de la perversidad, es una colección de cuentos originales de David Colcrave, que en este momento está en México, que se la pasa de feria en feria promocionando los libros allá, promocionando y vendiendo los libros allá, una labor muy interesante y muy ardua. Tenemos, por ejemplo, una traducción que hizo John Freddy Henao, que es el editor de Palabra Herida, otra de las editoriales hermanas del sello Letras Negras, que es Las puertas del infierno. Es traducción, la primera vez que se traduce al español, la obra del escritor francés Maurice Lebel. Maurice Lebel es un escritor de finales del siglo XIX, principios del XX, y que se especializa en el cuento cruel de terror. No es terror paranormal, no es cuento materialista de terror como los de Lovecraft, es cuento cruel, es el cuento de la persona que va bajando las escaleras sin cuidado, se tropieza y se cae y le pasan cosas terribles en esa caída. De pronto no tan simple, pero son unos cuentos bien interesantes. Y también de John Freddy Henao está una novela, El secreto de amor y muerte, bajo el sello Palabra Herida, que es una novela, es novela negra, es más suspenso, policíaco, investigación. Y por supuesto está ya Una bruja susurra en la oscuridad, de Adrián Buitrago, que bajo el sello Alas de Cuervo, y bajo el sello Alas de Cuervo también tenemos el libro Horror Ipsum de este servidor, que también es otra visión de terror un poquito diferente. Dentro de Palabra Herida tenemos también Huellas de Sangre, es una colección de cuentos, y pues esos son los que tenemos acá en este momento. Como la editorial trabaja entre Manizales y México, en México también se han impreso unos títulos nuevos que supongo que pronto estarán acá, ¿cierto? Y que se pueden conseguir obviamente en librería Ágora. El grupo editorial Letras Negras está empeñado en darle voz a los autores de aquí de Manizales con estos temas que de pronto otras editoriales no encuentren tan atractivos o de pronto tan comerciales, y por eso me parece muy importante este espacio que nos abre Ágora, y es muy importante sobre todo el apoyo de todos ustedes desde el momento de estar acá, y por supuesto cuando adquieran y lean la colección de libros de Letras Negras y sus sellos Alas de Cuervo, Palabra Herida. Muchísimas gracias, muchas gracias por estar acá y felices sueños. Muchas gracias a la editorial Alas de Cuervo y a ustedes por presentarnos estas novedades editoriales. Los invitamos a